¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 30 de mayo, es que Daniel Ortega calificó a su hermano Humberto como traidor a la patria por criticarlo a él. Él es la patria aparentemente, su encarnación. Y además anuló una condecoración que se le otorgó a Humberto Ortega en 1992. Para poner esto en contexto, habría que decir que Humberto Ortega, hermano del presidente actual de Nicaragua, fue general del ejército, está ahora en situación de retiro, y dirigió las Fuerzas Armadas Sandinistas, ese era su nombre, entre 1979, año en que se produjo la revolución homónima, y 1995. Se le retiró además una condecoración, repito, de 1992, porque, digamos, había entregado algún premio a un militar estadounidense, si mal no recuerdo. El punto es que eso ocurrió hace 32 años. ¿Por qué recién ahora le retiran la condecoración? Todo parece indicar que por las declaraciones que hizo Humberto Ortega al medio virtual Infobae, en donde dijo que el mandatario, o sea, su hermano Daniel, no tiene sucesores ni en la familia ni en el sandinismo, y tras su muerte, asume que no va a abandonar el poder mientras viva, debe haber elecciones, genuinamente democráticas, ¿se entiende? Tras la entrevista, el diario La Prensa de Managua informó que la policía había rodeado la vivienda de Humberto Ortega y aunque el gobierno no confirmó su detención bajo arresto domiciliario, medios como La Prensa aseguran que su domicilio sigue bajo custodia policial y que está incomunicado. Daniel dijo que su hermano hace 32 años había entregado su alma al diablo, pero recién se dio cuenta cuando lo criticó. En Venezuela se retiró la invitación a la Unión Europea para ser entidad observadora en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 28 de julio de este año en ese país. Si no van a ser limpias, mejor que no haya observadores, claramente, ¿no? Esto después de que la Unión Europea ratificara sanciones contra altos dirigentes del gobierno chavista, pero contra individuos, no contra el gobierno en sí. Sin embargo, el jefe del Consejo Nacional Electoral dijo explícitamente que se retiraba la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea por esas sanciones a más de 50 ciudadanos venezolanos por represión política o socavamiento de la democracia. Habría que recordar que el régimen venezolano está bajo, por lo menos miembros del régimen, bajo investigación de la Corte Penal Internacional por este tipo de razones. Básicamente, represión contra manifestantes desarmados que habría calificado como crímenes de lesa humanidad. Además de la Unión Europea, el gobierno venezolano había invitado misiones de observación electoral del Centro Carter, de la Unión Africana y de los BRICS. Acá la paradoja es que, uno, las elecciones en varios países miembros de los BRICS, como Rusia, no son genuinamente democráticas, y en casos como el de China ni siquiera hay elecciones, porque China iba a mandar observadores a procesos electorales en terceros países. Pero bueno, si bien la Unión Europea aún no había aceptado la invitación que acaba de ser retirada, había enviado misiones preparatorias y ha pedido al Consejo Nacional Electoral que reconsidere su decisión. Finalmente, el juicio contra Donald Trump entró en su recta final, uno de los 4 procesos en curso en su contra. 12 ciudadanos del estado de Nueva York, 7 hombres y 5 mujeres, que conforman el jurado ya han comenzado a deliberar luego de 6 semanas de juicio tras los alegatos finales de las partes. La fiscalía acusa a Trump de conspiración y encubrimiento y de traicionar a los votantes al falsificar registros financieros para ocultar el pago que se habría hecho a la actriz porno Stormy Daniels, que habría tenido, según versión de ella, un affair con Donald Trump antes de las elecciones de 2016, y que no lo hizo, es la acusación,
como algunos alegan, para evitar a su familia, y en particular a su esposa, el disgusto de una revelación de ese tipo, que el expresidente tuvo un affair con una actriz porno, sino para que la revelación no interfiriera el proceso electoral. Eso es lo que le da una dimensión política. Ningún jurado en la historia de los Estados Unidos había tenido que decidir si un expresidente había cometido delito. Eh, Ahora, yo todavía tengo dudas de que esto vaya a repercutir seriamente en el proceso electoral, porque este era el juicio más débil. Mucha gente en las encuestas no entiende cuál es el delito en la conducta atribuida a Trump, y de cualquier modo, incluso si fuera encontrado culpable, todavía puede apelar y no habrá una sentencia firme antes de las elecciones de noviembre. En ese sentido, puede continuar haciendo campaña. Por lo demás, la falsificación de documentos contables puede acarrear hasta 4 años de pena de cárcel en el estado de Nueva York, pero dado que Trump no tiene antecedentes, probablemente, incluso en caso de ser hallado culpable en última instancia, es decir, hay una sentencia firme, probablemente no sirva pena de prisión. Decía en el podcast anterior que iba a continuar con el tema del reporte del Fondo Monetario Internacional sobre Perú, tanto del personal técnico como de la persona encargada de la cartera de nuestro país en el FMI. Hablé la sesión anterior del tema de que habíamos perdido 20 posiciones en el índice de percepción de la corrupción en 2023, es decir, durante el gobierno de Dina Boluarte, pero había concluido la sesión anterior diciendo que, según el Fondo Monetario, Perú continúa haciendo progresos en mejorar su infraestructura anticorrupción y se refiere, por ejemplo, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que incluye, dice, medidas para mejorar la capacidad preventiva respecto a posibles prácticas de corrupción y, cito, fortalecer sanciones. Bueno, aquí esto lo vimos cuando hablábamos de tema de si penas de cárcel más prolongadas en el tiempo disuadían el delito. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? No depende únicamente de los años de prisión por cometer el delito. También depende de la probabilidad de ser atrapado y condenado por ese delito. Y que en América Latina, decía en un podcast anterior, hay una serie de delitos en donde la probabilidad de ser atrapado, condenado y servir pena efectiva de cárcel es de menos de un 5%. Entonces, en economía se habla de valor esperado como el valor esperado de un evento es el valor que se atribuye al evento en caso de ocurrir por la probabilidad de que el evento ocurra. En buen romance eso significa 10 años de cárcel como pena por la probabilidad de ser condenado a ir a la cárcel. Si la probabilidad de ser condenado a ir a la cárcel, como suele ser el caso en muchas partes de América Latina, es de menos del 5%, 10 por 0.05, es decir, 5%, es una cifra cercana a cero. Y 20 por 0.05 también es una cifra cercana a cero. Entonces, no importa cuántos años de cárcel tenga la conducta penada, lo que importa más es la probabilidad de ser atrapado, condenado y servir pena de prisión. Si esa probabilidad es baja, una mayor pena no disuade. En ese sentido, fortalecer las sanciones per se no hace mayor diferencia. También se dice, y esto sí es importante, que se está destinando más recursos al tema. Mencioné el podcast anterior que la Contraloría General de la República había extendido su cobertura digamos, de instituciones gubernamentales, la cobertura de sus auditorías, de 27% de las instituciones del gobierno, de distinto nivel de gobierno, en 2017, pero esto era una aspiración, todavía no es un hecho, 95% de instituciones cubiertas por auditorías de la Contraloría General a fines de este año. Se menciona también que la Unidad de Inteligencia Financiera había logrado acuerdos con entidades públicas y privadas, bancos fundamentalmente, que facilitarían identificar, congelar e incautar
ingresos provenientes de actividades criminales, incluyendo la corrupción, y que antes incluso de iniciar el proceso de eh, acceso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, entidad a la que el Perú quiere pertenecer, Perú ya había firmado la convención de 2018 de esta entidad en contra de los sobornos. Ahora, acá hay un problema y es el siguiente, ¿no? Igual que cuando Estados Unidos evalúa la conducta de los países de la región en torno al narcotráfico, o lo hacía en el pasado, estos son indicadores de voluntad política, tal vez, si acaso, pero no son indicadores de desempeño. O sea, en principio se supone que todo esto debería traducirse en un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción, sobre todo de la Contraloría General de la República, pero también de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero muchas veces esto no ocurre. O sea, mayores recursos, mayores penas, mayor supervisión, no necesariamente tienen el efecto deseado. Habrá que ver si eso ocurre y los indicios por ahora no son alentadores. Ya indiqué que habíamos perdido 20 puestos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Es decir, créanlo o no, el gobierno de Boluarte empeoró el récord del gobierno de Castillo. En 2022 estábamos en el puesto 101 a nivel mundial de 180 países que entran en el índice. En 2023 estuvimos en el 121, pero además la tendencia es no solo a perder puestos en el ranking, sino también a perder puntaje. Es decir, el índice de percepción está empeorando. Teníamos 38 puntos, el promedio mundial es 43 o fue 43 en 2023. Perú ha estado por debajo del promedio mundial desde inicios de la década del 20. Teníamos 38 puntos en 2020, caímos a 36 puntos en 2021, mantuvimos los 36 puntos en 2022, pero el año pasado caímos 3 puntos más, a 33. Así que estos cambios por ahora más bien han ido acompañados de un aparente incremento en la corrupción. Ahora, el Fondo Monetario Internacional también menciona que en 2020 se crea la Junta Nacional de Justicia y recuerda el contexto en el que eso ocurrió, contexto que muchos parecen haber olvidado. Dice, se crea la Junta Nacional de Justicia que designa y destituye jueces y fiscales, cito, después de la indignación pública por la corrupción judicial. ¿A qué se refiere esto? A los escándalos constantes a los que estuvo vinculado o vinculada la entidad que precedió a la Junta Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que por eso desapareció. Ahora, cuando el Fondo Monetario Internacional asume lo que podríamos considerar la defensa de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, no lo hace por la contribución que ésta puede hacer a la democracia, sino, y aquí cito nuevamente el reporte del Fondo Monetario Internacional, por razones económicas, que es lo que le compete al Fondo Monetario Internacional. Dice lo siguiente el reporte sobre Perú: la independencia judicial tiene una correlación positiva con altos niveles de crecimiento económico y bajos niveles de corrupción. Es decir, la independencia de la Junta Nacional de Justicia para que pueda designar y remover jueces y fiscales sin interferencia política es importante porque procesos como ese, que permiten tener un poder judicial o autoridades judiciales y órganos constitucionalmente autónomos dignos de ese nombre, es buena para el crecimiento y para la reducción de la corrupción. Por eso propone respetar la independencia de la Junta Nacional de Justicia, el Fondo Monetario Internacional, no por su contribución o no fundamentalmente al Estado de Derecho o a la democracia en general, por el respeto a la división de poderes.
Y ahí lo interesante es que, digamos, esto de que independencia judicial correlaciona positivamente con mayor crecimiento y menor corrupción, lo obtienen de un libro que yo lo había visto citado en ocasiones anteriores. Parece ser un libro de referencia en la materia, confieso que no lo he leído, de Ross Ackerman y Palifka, son los apellidos de los autores, de 2016, titulado Corrupción y Gobierno, Causas, Consecuencias y Reforma. Eh, Ahora, el Fondo Monetario también en el tema de independencia judicial dice que Perú tiene muchos jueces provisionales que además no son elegidos por mérito. Y entonces, claro, si eres provisional, es decir, te pueden destituir con más facilidad que a un juez nombrado. Y si además no fuiste nombrado juez provisional o no fuiste elegido para ese cargo con base en un concurso de méritos digno de ese nombre, eres muy permeable a presiones políticas o económicas, sencillamente porque la probabilidad de que pierdas el cargo es mayor que en el caso de un juez que está en un puesto haciendo carrera judicial al que accedió a través de un concurso de méritos. Entonces, los jueces provisionales son jueces más permeables a la corrupción y a la presión política. Por eso es que pide eh, cambiarlos por jueces permanentes o nombramientos formales, no cargos provisionales. Y ahí es donde el Fondo Monetario Internacional dice, termino con esta cita, que hay que asegurar la eficacia de la Junta Nacional de Justicia y salvaguardar su independencia contra una interferencia política indebida. Aquí yo he sobremojado porque lo mismo nos dicen, ahí sí por consideraciones en materia de Estado de Derecho y democracia, los países de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto, el Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, o el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.